anexo, por el cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso de selección 2618 de 2024, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo. Bogotá, DC. Mayo de 2024. Preámbulo. 4.1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 4.1.1 Condiciones previas a la etapa de inscripciones. 4.1.2 Procedimiento de inscripción. 6.1.2.1 Registro en el SIMO. 6.1.2.2 Consulta de la OPEC. 6.1.2.3 Selección del empleo para el cual se va a concursar. 7.1.2.4 Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. 7.1.2.5 Pago de derechos de participación. 7.1.2.6 Formalización de la inscripción. 8.2. Declaratoria de desierto del proceso de selección de vacantes ofertadas en la modalidad de ascenso. 9.3. Verificación de requisitos mínimos. 9.3.1 Definiciones y condiciones de la documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. 9.3.1.1 Definiciones. 10.3.1.2 Condiciones de la documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. 18.3.1.2.1 Certificación de la educación. 18.3.1.2.2 Certificación de la experiencia. 20.3.2 Documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. 25.3.3 Publicación de resultados de la VRM. 26.3.4 Reclamaciones contra los resultados de la VRM. 26.3.5 Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. 27.4. Pruebas escritas y de ejecución a aplicar en el proceso de selección. 27.4.1 Citación a pruebas escritas y de ejecución. 34.2 Ciudades para la presentación de las pruebas escritas y de ejecución. 34.3 Publicación de resultados de las pruebas escritas y de ejecución. 34.4 Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas y de ejecución. 34.5 Resultados definitivos de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. 31.5 Prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. 32.5.1 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, nivel asesor y profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial. 32a. Empleos del nivel asesor. 32. B. Empleos del nivel profesional. 33c. Empleos de los niveles técnico y asistencial. 33.5.2 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional, nivel asesor y profesional, o laboral, niveles técnico y asistencial. 33a. Empleos del nivel asesor. 33b. Empleos nivel profesional. 34c. Empleos niveles técnico.
34.5.3 Criterios valorativos para puntuar la educación en la prueba de valoración de antecedentes. 34.5.4 Criterios valorativos para puntuar la experiencia en la prueba de valoración de antecedentes. 38.5.4.1 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, nivel asesor y profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial. 38.5.4.1.1 Empleos de nivel asesor. 38.5.4.1.2 Empleos de nivel profesional. 39.5.4.1.3 Empleos de los niveles técnico y asistencial. 41.5.4.2 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional, niveles asesor y profesional, o laboral, niveles técnico y asistencial. 44.5.4.2.1 Empleos de nivel asesor. 44.5.4.2.2 Empleos de nivel profesional. 46.5.4.2.3 Empleos de los niveles técnico y asistencial. 48.5.5 Publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. 51.5.6 Reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. 51.5.7 Resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes. 52.6 Conformación y adopción de listas de elegibles. 52. Preámbulo. El presente anexo hace parte integral del respectivo acuerdo del proceso de selección 2618 de 2024 Ministerio del Trabajo. Contiene las especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en dicho acuerdo para participar en este proceso de selección. Los aspectos normativos que rigen cada una de sus etapas pueden ser consultados en el correspondiente acuerdo. 1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 1.1 Condiciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes a participar en este proceso de selección deben tener en cuenta las siguientes consideraciones antes de iniciar el trámite de su inscripción. A. Es de su exclusiva responsabilidad consultar en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNESC, las vacantes a proveer mediante este concurso de méritos, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la etapa de divulgación de la respectiva oferta pública de empleos de carrera, en adelante OPEC, artículo 8 del acuerdo del proceso de selección. B. Las correspondientes inscripciones se deberán realizar en las fechas establecidas por la CNESC, únicamente de manera virtual a través del sistema SIMO, disponible en el sitio web www.cnsc.gov.co. C. Primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. D. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, al proceso de selección en la modalidad de ascenso solamente se pueden inscribir los servidores públicos con derechos de carrera de la entidad que oferta los respectivos empleos en esta modalidad, quienes deberán verificar su estado en el Registro Público de Carrera Administrativa, en adelante RPCA, de la CNESC.
de no encontrarse activos en el RPCA o de encontrar su registro desactualizado, deberán solicitar a su entidad que tramite ante la CNESC su registro o actualización correspondiente, sin que la no finalización de este sea impedimento para poderse inscribir en este proceso de selección en la modalidad referida. Se aclara que este trámite no aplica para los aspirantes a los empleos ofertados en la modalidad abierto en el presente proceso de selección. Los servidores públicos de carrera administrativa del Ministerio del Trabajo, que decidan participar en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, no podrán inscribirse en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto, teniendo en cuenta que las pruebas escritas para una y otra modalidad se van a aplicar en la misma fecha y a la misma hora en las ciudades seleccionadas por los inscritos. Asimismo deben tener en cuenta que no podrán inscribirse para la modalidad ascenso a un empleo del mismo grado o un grado o nivel inferior. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales o locales para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 o cualquier otra enfermedad de alto riesgo para la salud se encuentren vigentes a la fecha de presentación de estas pruebas, las mismas se podrán programar en diferentes horas. Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección. Con su registro o inscripción, el aspirante acepta, y, que la CNESC, si se trata de un nuevo usuario que se va a registrar en SIMO, valide sus datos biográficos, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación, con la Registraduría Nacional del Estado Civil o, si se trata de un usuario ya registrado, que debe autovalidar tales datos con dicha entidad mediante el servicio web que para este fin disponga la CNESC en SIMO, botón en el perfil del ciudadano, en la opción del menú Datos básicos, y que, una vez validados, estos datos no podrán ser modificados por el ciudadano. 2. Que no se podrá registrar nadie que no se encuentre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 3. Que el medio de publicación, divulgación e información oficial para este proceso de selección, es el sitio web de la CNESC, www.cnesc.gov.co únicamente a través del enlace SIMO, por lo tanto, deberá consultarlo permanentemente. 4. Que la CNESC le podrá comunicar preferiblemente la información relacionada con este proceso de selección mediante los mensajes o alertas que genera SIMO en la sección dispuesta para ese fin o mediante mensajes de texto, SMS, enviados al número de teléfono celular registrado en SIMO, el cual debe ser actualizado por el aspirante en caso de novedades, o al correo electrónico personal que obligatoriamente debe registrar en dicho aplicativo, evitando registrar correos institucionales, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, que de requerir cambio del correo electrónico registrado en SIMO, deberá presentar solicitud expresa ante la CNESC, adjuntando copia de su documento de identidad e indicando el nuevo correo electrónico, el cual se recomienda que no sea institucional,
que la CNESC le comunique o notifique a través de SIMO los actos administrativos que se expidan en las diferentes etapas de este proceso de selección, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, entendiéndose comunicados o notificados al día siguiente en que sean depositados en el buzón dispuesto en el aplicativo para estos fines. 7. Que las reclamaciones, intervenciones o los recursos que procedan en las diferentes etapas de este proceso de selección solamente se pueden presentar o interponer en SIMO, en los términos del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Y 8. Revisar permanentemente los términos y condiciones del uso de SIMO y demás documentos relacionados, tales como tutorial sobre este aplicativo. H. Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el concurso de méritos. Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el único medio para determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en el acuerdo del proceso de selección y el presente anexo. Y, durante el presente proceso de selección los aspirantes podrán, bajo su exclusiva responsabilidad, actualizar en SIMO sus datos personales como ciudad de residencia, dirección y número de teléfono. Los datos relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo, número y estado del documento de identificación y correo electrónico registrados con su inscripción, son inmodificables directamente por el aspirante y solamente se actualizarán previa solicitud del mismo a la CNESC, la cual deberá realizar a través del sitio web www.cnesc.gov.co enlace ventanilla única, adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. 1.2 Procedimiento de inscripción. Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar en SIMO el siguiente procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el Manual de Usuario Módulo Ciudadano SIMO, publicado en el sitio web www.cnesc.gov.co en el menú Procesos de selección, opción Tutorials y vídeos, opción Guías y manuales. Se recuerda que primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. 1.2.1 Registro en el SIMO. Si el aspirante no se encuentra registrado en SIMO, deberá hacerlo, en la opción Registrarse, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en cada uno de los puntos del formulario denominado Registro de Ciudadano. Se precisa que el registro en el SIMO se realiza por una única vez y los datos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una vez registrado, debe ingresar al sitio web www.cnesc.gov.co enlace SIMO, con su usuario y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su formación académica, experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, tarjeta o matrícula profesional cuando aplique, licencia de conducción, entre otros, los cuales le servirán para la verificación de los requisitos mínimos, en adelante VRM,
y para la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique, en el presente proceso de selección. Cada documento cargado en Simo no debe exceder de 2 MB de tamaño, debe estar en formato PDF y ser legible, con una resolución entre 300 y 600 dpi. Es responsabilidad exclusiva del aspirante verificar que la documentación que pretenda aportar para este proceso de selección quede cargada correctamente en el aplicativo, siendo posible su adecuada consulta, legibilidad y visualización. El aspirante con discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en Simo, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para presentar las pruebas escritas y /o de ejecución, cuando aplique, previstas en este proceso de selección y acceder a estas cuando a ello hubiere lugar. 1.2.2 Consulta de la OPEC. El aspirante registrado en Simo debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos ofertados en el presente proceso de selección y verificar para cuáles cumple los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del acuerdo del proceso de selección y los requisitos exigidos para los mismos, los cuales se encuentran definidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la respectiva entidad, en adelante MEFCL, transcritos en la correspondiente OPEC. Documentos que se publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace Simo. Si no cumple con los requisitos mínimos del empleo o con alguno de los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del acuerdo del proceso de selección, el aspirante no debe inscribirse. 1.2.3 Selección del empleo para el cual se va a concursar. Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá marcarlos en Simo como favoritos, luego seleccionar y confirmar el empleo por el que va a concursar, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un 1. Empleo en el presente proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados se realizará en la misma fecha y a la misma hora. 2 idem. 3 idem. 1.2.4 Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. Simo mostrará los datos básicos y los documentos de formación, experiencia y otros que el aspirante tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe validar que dicha información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los documentos registrados en el sistema sean legibles, con una resolución entre 300 y 600 dpi, correspondan con los requisitos del empleo seleccionado y que la información que suministra coincida con los documentos cargados. Para continuar con el siguiente paso, pago de derechos de participación, el aspirante debe seleccionar, entre las opciones establecidas en el numeral 4.2 del presente anexo, la ciudad de presentación de las pruebas escritas y las de ejecución, cuando aplique, en este proceso de selección, listado de ciudades igualmente publicado en Simo. El aspirante debe tener en cuenta que la ciudad escogida no puede ser modificada una vez confirme los datos de inscripción al empleo seleccionado. 1.2.5 Pago de derechos de participación. El aspirante debe realizar el pago de los derechos de participación solamente para el empleo por el cual va a concursar en el presente proceso de selección. En este sentido, no se deben realizar pagos para más de un empleo de este proceso de selección,
toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo, como se dijo anteriormente, se realizará en la misma fecha y a la misma hora 3. Efectuado el pago, no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo, ni podrá trasladarse para pagar los derechos de participación en otro proceso de selección que realice la CNESC, circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante con su inscripción. El pago de los derechos de participación se debe realizar en el banco que para el efecto disponga la CNESC, bien sea online por PSE o por ventanilla en cualquiera de las sucursales que establezca dicho banco, opciones que SIMO habilitará al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo de interés del aspirante, así. Si el aspirante va a realizar el pago por la opción online por PSE, el sistema abrirá una ventana emergente con el listado de los bancos disponibles para usar esta alternativa. Una vez realizada la transacción, SIMO le enviará un correo electrónico con la confirmación y datos del pago. En consideración a que la plataforma PSE puede demorar varios minutos u horas para reportar dicho pago en SIMO, los aspirantes deben realizar este pago con la suficiente antelación para evitar que el mismo no quede registrado en SIMO al cierre de la etapa de inscripciones. B. Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el banco, SIMO generará un recibo que debe ser impreso en láser o impresora de alta resolución, con el cual deberá realizar el pago en cualquiera de las sucursales del banco establecidas para el efecto. Una vez realizado el pago y antes de formalizar la inscripción, el aspirante podrá modificar el pago realizado de un empleo a otro, siempre y cuando corresponda al mismo costo del cancelado. El aspirante debe tener en cuenta que solamente con el pago no queda inscrito. Debe continuar con el procedimiento de formalizar la inscripción. 1.2.6 Formalización de la inscripción. Una vez realizado el pago de los derechos de participación para el empleo seleccionado y confirmado dicho pago por el banco en el aplicativo SIMO, confirmación que para el pago online por PSE puede demorar varios minutos u horas, el aspirante que hizo el pago online por PSE puede, con ese pago, hasta antes de los últimos 6 días calendario de la etapa de inscripciones, siempre y cuando no haya formalizado su inscripción, cambiar de empleo, cuantas veces lo requiera, a otro empleo que corresponda al mismo proceso de selección y al mismo valor del pago realizado por derechos de participación para el empleo inicialmente escogido. Por consiguiente, se entiende que si el aspirante realiza el pago de los derechos de participación dentro de los últimos 6 días calendario de la etapa de inscripciones, ya no puede cambiar el empleo inicialmente escogido con ese pago. El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO son los que le permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de educación y experiencia del empleo por el que pretende concursar, documentos que se tendrán en cuenta para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes en el presente proceso de selección. Realizada esta verificación, debe proceder a formalizar su inscripción, seleccionando en el aplicativo la opción Inscripción. SIMO generará una constancia de inscripción, en la cual el aspirante encontrará la información correspondiente a sus datos personales, datos del empleo para el cual formalizó su inscripción, ID de inscripción y resumen de los documentos cargados en el aplicativo. Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por el aspirante al ingresar con su usuario y contraseña. Se aclara que,
con cualquiera de las opciones de pago, PSE, botón Bancolombia y código de barras con pago en oficinas o corresponsales bancarios. Una vez su transacción sea exitosa, se habilitará de inmediato, o en minutos u horas, la opción de inscripción. Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar el empleo para el cual se inscribió el aspirante. Lo que sí puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, adicionar o eliminar la información o los documentos registrados en el aplicativo para participar en el presente proceso de selección, únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNESC para el cierre de la etapa de inscripciones, para la respectiva modalidad, siguiendo la siguiente ruta en Simo: panel de control Mis empleos, confirmar empleo, actualización de documentos. El sistema generará una nueva constancia de inscripción con las actualizaciones realizadas. Una vez se cierre la etapa de inscripciones, el aspirante no podrá modificar, reemplazar, adicionar o eliminar los documentos cargados en Simo para participar en el presente proceso de selección. Es decir, participará en este proceso de selección con los documentos que tenga registrados en el aplicativo hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones. Los documentos cargados o actualizados con posterioridad a esta fecha solamente serán válidos para futuros procesos de selección. Si el aspirante pagó oportunamente los derechos de participación para algún empleo y no formalizó la inscripción, al finalizar la etapa de inscripciones, el sistema automáticamente realizará su inscripción a tal empleo. Si el aspirante pagó los derechos de participación para más de un empleo y no formalizó su inscripción, será inscrito al último seleccionado y todos los documentos que tenga registrados al momento le serán asociados a dicha inscripción. Los aspirantes inscritos podrán consultar en el aplicativo Simo, con su usuario y contraseña, la cantidad total de inscritos para el empleo en el cual se formalizó su inscripción. 2. Declaratoria de desierto del proceso de selección de vacantes ofertadas en la modalidad de ascenso. Una vez finalice la etapa de inscripciones para las vacantes ofertadas en el presente proceso de selección en la modalidad de ascenso, la CNESC declarará desierto el proceso de selección para aquellas vacantes que no cuenten con inscritos, en un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes al cierre de las respectivas inscripciones. En los casos en que la cantidad de inscritos sea inferior a la cantidad de vacantes ofertadas en un empleo a proveer mediante esta modalidad, las cuales se encuentran en diferente ubicación geográfica, le corresponde a la entidad que las oferta, una vez informada de esta situación por la CNESC, definir cuál o cuáles deben ser declaradas desiertas, decisión que debe comunicar por escrito a la CNESC, a más tardar 8 días después de cerrada la etapa de inscripciones de la modalidad de ascenso. Para que esta Comisión Nacional proceda en los términos antes referidos, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, la provisión de las vacantes para las cuales se declara desierto el proceso de selección en la modalidad de ascenso se realizará mediante este mismo proceso de selección en la modalidad abierto, razón por la cual pasarán a hacer parte de la OPEC de este último. Realizada esta actividad, se iniciará la etapa de inscripciones en los empleos que hacen parte de la OPEC de este proceso de selección en la modalidad abierto, siguiendo los mismos pasos establecidos en el numeral 1 del presente anexo. 3. Verificación de requisitos mínimos.